Pero te voy a decir una pregunta que siempre hago. Yo creo que sí que tú me vas a dar juego en eso, ¿eh? Porque gente me dice, no, a mí no me ha pasado nada. Yo pregunto siempre, es casi una pregunta habitual aquí, si alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal. Yo creo que alguna cosa habrá, ¿eh? Yo me lo huelo ahí. Te lo hueles. Después del tercer mareo, de la tercera vuelta, ya empezamos a ver cosas. Ya sea tipo más espiritual o ya sea más tipo ovnis, no sé, cosas raras. ¿Te ha pasado alguna? ¿Y si te ha pasado alguna? Me han pasado dos. ¿Cuál es la mejor? Y te voy a decir, no, te tengo que decir las dos. Van ligadas. Te digo por qué. Porque una, para mí, es la parte mística, espiritual. La otra para mí es la parte científica. Ah, coño. Cuando vivía en La Chabola, Sí. La Chabola estaba dividida en dos. Te comenté que tenía una división. De un lado vivía una familia que tenía una niña de 3, 4 años y era la mamá y el papá. Y el otro lado de La Chabola vivíamos mi mamá y yo. En la división era simplemente una media pared con una cortina. Esa era la división de las dos casas. La señora y su esposo trabajaban y la niña siempre estaba en una guardería. Mi mamá trabajaba, también limpiaba oficinas, etcétera, etcétera. Y yo estaba en el colegio. Pero yo salía del colegio más temprano, llegaba a la casa y estaba sola el resto de la tarde. Me di cuenta en una ocasión, estoy haciendo mi tarea, que hay mucho ruido como en el lado de la señora. Y ella se llamaba Ofelia. Y ella tiene una voz súper angelical. A mí me encantaba. Y entonces escucho en la cocina. Y yo salgo corriendo. Llegó Ofelia. Y hago así para la cortina. Y no hay nadie. Y está un silencio y no hay nada. Y yo, miércoles. El ruido para. Y yo, miércoles, ¿qué pasaría ahí? Bueno, no le hago caso, me regreso, sigo haciendo la tarea y de nuevo, como que se cayeron todas las cosas de la cocina, como si alguien estuviera haciendo un alboroto horrible. Y de nuevo me paro, Ofelia, y vuelvo a abrir y nada. Y eso me empezó a pasar casi que en muchas ocasiones, pero no me daba miedo, Jordi. Es raro. No me daba miedo. Y se lo contó a mi mamá. Y una de esas veces que estamos mi mamá y yo, suena la cosa y vamos las dos, abrimos y no hay nada. Y nunca nos explicamos por qué, qué podía ser. Eso se quedó así. A mí nunca me dio miedo. Siempre incluso sentí como que, ay, qué chévere, alguien me acompaña. mientras estoy sola haciendo la tarea. Ajá. Muchos años después, y por todas las cosas que pasaron en mi infancia, y etcétera, etcétera, yo tenía muchas pesadillas. Y me despertaba gritando en la noche o experimentaba algo en donde yo sentía que yo me despertaba pero no me podía mover. La parálisis del sueño. La parálisis del sueño, eso. Pero por mucho tiempo yo sentía, narcolepsis, yo sentía que alguien se sentaba en la cama, yo sentía que alguien estaba aquí. Y como estaba esa parte de que será un espíritu maligno, no sé qué, tal cosa, tarará. Y por eso te decía, esa es la otra parte para mí más científica, en donde hay una explicación médica, hay una explicación de ese... Sí, que es un fenómeno, ¿no? De ese fenómeno que le pasa a algunas personas. A mí me pasó muchas veces y dejó de pasarme haciendo prácticas de... O sea, haciendo ensayo y error hasta cuál me funcionaba, hasta que conseguí con la que me funcionó. Qué bueno. Y ya más nunca me ha pasado en muchos años. Ajá. Entonces, yo pienso que las cosas paranormales... Creo que existe, o sea, que existe algo más allá que yo quiero creer que existe, o sea, es mi decisión creerla, pero también existen muchas cosas que solo están en nuestra cabeza. Claro, eso seguro. Sí, sí. Entonces... Lo del ruido no ha quedado claro, ¿eh? Eso no, pero nunca lo sabré, o sea... ¿Y si era Ofelia que cuando te veías y se escondía? Digo, mira... No, porque no había dónde esconderse. Porque ese era el tema. O sea, se escuchaba todo entre las dos casas. Qué putada, ¿eh? Sí, y no había nadie, o sea, no había... O
O sea, no había otra ventana, no es que ella se escondía, había una niña de 3 años, el esposo. ¿Y toda la vida estuvisteis en esa casa, compartisteis con ella? ¿Sí? Sí. O sea, que era como de la familia, ¿no? Entiendo, porque estabais casi juntos. Casi juntos, sí. Sí, ellos estuvieron allí. Nosotros vimos desde los 11 hasta los 16, que fue 5 cuando... añitos. 5 años. ¿Y buena gente o qué? Sí, súper buena gente. Tenían la voz más angelical del mundo. Ahora te vas a escucharla.